Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y a pedir que su Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos abra el entendimiento. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, reunidos en un mismo espíritu, como un mismo cuerpo, Señor. Permite que estemos en una misma mente, en una misma armonía, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga esa palabra a nuestros corazones que estamos necesitando entender y escuchar. Señor, permite que nuestro corazón esté preparado para que esa semilla germine en nuestras vidas. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y una vez más te pedimos que seas tú glorificado en medio de esta congregación y que todo espíritu que se levante contra el conocimiento de Cristo sea atado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el capítulo 8 de Esdras. En el versículo 15 específicamente, que es donde empezamos a leer, es donde vamos a iniciar nuestro estudio. Dice así la palabra de Dios: yo, Esdras, los reuní a todos junto al río que corre hacia Ahabá y acampamos allí 3 días. Ustedes recuerdan que el rey Artajerjes es el que llamó a Esdras para que se fuese ahora a restituir la adoración a Dios. Anteriormente, ya con Darío y con Ciro, había ido Zorobabel, que fueron los que reconstruyeron el templo. Hay que aprender esto, ¿vale? Acuérdense que estuvieron yendo unos primero, luego los detuvieron en la edificación, pero que finalmente, porque Darío revisó los libros, pudieron reedificar el templo que Nabucodonosor había destruido. ¿Hasta ahí ya estamos enchufados? ¿Sí? ¿Ya estamos en la misma sintonía? Después recuerden que Artajerjes fue levantado por Dios y llamó a Esdras. ¿Por qué lo llamó? Porque en el capítulo 7 dice que Esdras era un hombre diligente. Esa palabra que tenemos que aprender, que tenemos que imitar a Esdras para poder ser diligentes delante de Dios. Dice que se detuvieron en el río Ahabá 3 días. ¿Qué habrán pensado cuando Esdras tomó la determinación? Vamos a detenernos aquí. Cualquiera habrá dicho, ¿pero por qué? ¿Para qué? Más los ansiosos, más de alguno habrá empezado, como decimos aquí coloquialmente, habrá empezado a rajar. ¿Y ahora para qué? ¿No ves, Esdras? Si ya tenemos todo, si ya tenemos el permiso, ya nos dio el oro, pues ya sigamos, ¿para qué esperar? Esa ansiedad, amados, esa desesperación puede llevar a cometer muchas cosas trágicas. Cualquiera se confía, pero Esdras, como era un hombre diligente, hizo un alto. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 7 de Esdras, le dice el rey: tú con tu buen juicio, compra todo lo que necesites para el sacrificio. Y conforme a la ley de Jehová, compra carneros y compra todo lo que ustedes siempre le dan a tu Dios para que puedan presentarle ofrenda como lo manda Dios, como lo manda tu Dios. Y esto me encanta porque aquí puedo ver que respalda la palabra de Dios lo que dice de Esdras. Esdras era un hombre diligente. Un negligente coge las maletas y dice, pues vámonos hasta llegar a Jerusalén. Pero él no, él hizo un alto, dijo, espera, me está diciendo el rey que vaya y compre según mi buen juicio dado por Dios para presentar el sacrificio que corresponde al Señor. Pero empezó a pasar lista y dijo, ¿y los levitas? ¿Dónde están los levitas? Qué interesante, no olvidemos que el rey les dijo al pueblo de Israel que estaban cautivos en Babilonia, todos los que quieran regresarse a Jerusalén, sois libres, podéis iros. Y venían muchos, tanto en la primera incursión como en esta que es la segunda. Pero qué interesante que los levitas no salieron, se quedaron allí. Y Esdras, obviamente, siguiendo la ley, siendo diligente, dice, si no hay levitas, no puede haber sacrificio. Ustedes quizás no se están dando cuenta de esto, pero ¿por qué es tan importante para Esdras el ver que haya levitas dentro de este grupo? Porque ellos fueron los que Dios escogió para presentar el sacrificio. Ustedes se acuerdan cuando Saúl, el rey, estaba siendo rodeado y estaban en una guerra tremenda y estaban esperando al profeta Samuel para que viniera a presentar el sacrificio.
Dice la palabra de Dios que Samuel tardó 7 días para llegar. Uno dice, hombre, normal que el pobre Saúl se haya desesperado y haya dicho, a ver, tráiganme los animales, vamos a presentar el sacrificio. Pero Saúl era rey, no era levita. Él no podía presentar el sacrificio y las cosas se tienen que hacer como Dios manda. ¿Se dan cuenta aquí cómo tenemos que valorar la diligencia de Esdras? Cualquiera hubiera dicho, vámonos, no hay levitas, vámonos, a ver cómo le hacemos. Alá y se va, venga. No hay levitas, pues ¿qué más da? Hay sacerdotes, pues con estos nos vamos. Pero no, Esdras no hizo eso. Imagínense que hubiese hecho eso Esdras. Le hubiese sucedido lo mismo que al rey Saúl. Saúl, dice la palabra de Dios, que cuando llegó el profeta y vio que había presentado el sacrificio, le preguntó, ¿qué has hecho? Samuel estaba viendo, pero la pregunta es para que él haga conciencia. Has hecho algo que a ti no te compete, algo que tú no tenías que hacer. Y por haber tomado a la ligera la palabra de Dios, el mandato de Dios, Dios te ha destituido del reino. ¡Qué castigo! ¿Será importante obedecer y seguir al pie de la letra lo que dice Dios? Definitivamente. Y aquí vemos la contraparte de Saúl. Aquí vemos a un Esdras diligente. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ya tengo el oro, tengo la plata, tengo la autorización del rey, ¿para qué me espero? Vámonos, no hay levitas, vámonos. Pero no, se quedó 3 días. Y empezó a escoger a varones de los principales, a hombres entendidos. Y aquí volvemos a reconfirmar lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 7, que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para aplicarla y para enseñarla al pueblo de Israel. Así que ahora llama a unos hombres y después de que los llama, les dice lo que van a hacer. Pero antes de que sigamos, quiero que veamos lo siguiente, hablando de la paciencia, hablando de la diligencia. Hay un refrán popular que dice, la acción, oigan bien, la acción sin reflexión causa fracaso o destrucción. ¿Lo repetimos? La acción sin reflexión causa fracaso y yo añado destrucción. Eso es lo que sucede y el mundo lo dice, ¿eh? Eso es un refrán popular. La acción sin reflexión causa destrucción. Cuando tú haces las cosas por la precipitación, cometes errores, pero lo tremendo es que la palabra de Dios está llena de consejos sobre eso. Él espera. Nosotros tenemos que reconocer que lamentablemente estamos ya tan acostumbrados, tan digitalizados, que ya esperar para nosotros es imposible casi. ¿Quién no tiene problemas en el supermercado? ¿Cuántos no han sido testigos de la gente cómo se cuela? Gente que quiere subir al autobús y estás tú esperando ahí formadito y se te cruzan y se pasan. Ya no hay paciencia. Pero lo hermoso es que nosotros tenemos la promesa de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da un fruto que es la paciencia, la sabiduría, la diligencia. Y todo eso estaba en la vida de Esdras. Porque él dice que preparó su corazón y como prueba un botón, dice Proverbios 2, piensa bien antes de actuar. Esto pareciera un refrán popular, pero no, véanlo, está en la palabra de Dios. Piensa bien antes de actuar. Y eso es lo que hizo Esdras. Cualquiera hubiera dicho, ya nos vamos a Jerusalén, venga. Vamos ansioso de regresar a su tierra después de estar tantos años en el cautiverio. Pero él dijo, no, vamos a esperar, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos para hacerlo, vamos bien o no. Piensa bien antes de actuar. Y esto nos está hablando a nosotros también, amados. Antes de tomar decisiones hay que hacer un alto. Miren si es bíblico que en los Salmos tenemos esa palabrita pequeña, ¿verdad? 5 letritas. Selah. Alto. Espera. Medita,
reflexiona. Proverbios nos está diciendo, piensa bien antes de actuar. Y cuando tú piensas bien antes de actuar, estarás protegido. Tienes el respaldo de Dios, puedes tomar sabias decisiones, no vas a ir a la destrucción. Y otra versión dice, las decisiones sabias te protegerán. Proverbios 2:11. Amados, no importa cuál sea la premura de aquella decisión que tú tienes que tomar, piensa, haz un alto, reflexiona, piensa bien lo que vas a decir. Miren, Proverbios 13:16, solo 2 proverbios les voy a dar para que se vayan con ellos y lo puedan meditar y pidan a Dios que les ayude a desarrollar la paciencia. Dice Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Qué les parece? Las personas sabias piensan antes de actuar, pero los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. ¿Han visto ejemplos de eso? Así, ¿verdad? Hasta se ríen. Me salió mal, pero no importa. Se jactan, lo toman a risa. Pero cuando la vida va de por medio, yo creo que ya tanta gracia no nos va a hacer. Piensen antes de actuar. Todo hombre prudente, dice en otra versión del mismo Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. El sabio piensa bien lo que hace. ¿Podemos ver reflejado el carácter de Esdras en estos pasajes? No es por capricho, cualquiera diría, es un exagerado, es un extremista. Ahí ya está otra vez, míralo, ahora nos va a parar, cuando ya nos podríamos ir. Muchas veces en el liderazgo se nota eso, ¿saben? Muchas veces, pero ¿para qué hace eso? ¿Para qué pide aquello? ¿Para qué reúne? ¿Para qué quiere que hagamos esto? Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a ejercitar la paciencia, la calma, a no tomar decisiones rápidas. Hay un canto que me gusta mucho y que copié parte de la letra. El canto se llama Guarda tu corazón. Toca muchos puntos, toca para los que están esperando a la pareja ideal, para aquellos que van a tomar alguna decisión importante. Miren el segundo párrafo, dice, no te confíes, cuida lo eterno y no decidas por mariposas. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? No te confíes, cuida lo eterno y no decidas por mariposas. ¿Han oído ese refrán? Ay, sentí maripositas en el estómago. Y a veces creemos que eso es una buena señal, que nos dice, sí, ve, hazlo. No te confíes. ¿Qué dice Jeremías? Que el corazón es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas. Muchas veces decimos, no, si yo estuve esperando y ya lo estuve contemplando, y si no hubiera sido de Dios, porque siempre le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Le echamos el balón. Si Dios no hubiera querido eso, no lo hubiera puesto en mi camino. No te confíes. Cuida lo eterno y no decidas por mariposas. Aquí Esdras no se estaba confiando, estaba cuidando lo eterno. Igual tienes que hacer tú en cada decisión de la vida. Amados, nuestra vida está basada en las decisiones que tomamos. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tú tienes esa habilidad, esa capacidad y esa oportunidad de decir sí o no al pecado. No te confíes. Cuida lo eterno, no decidas por mariposas. Que el corazón hoy puede sentir un montón de cosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Hoy tu corazoncito te puede decir, sí, es la persona ideal, yo le estaba pidiendo a Dios esto y mira, me lo mandó como en bandeja de oro. No te confíes. No te confíes, cuida lo eterno, tu relación con Dios es más importante. El obedecer a Dios debe ser lo que premie en tu vida. Deja que el tiempo trabaje. Aquí Esdras estaba haciendo eso. Y eso que él no conocía este canto, Deja que el tiempo trabaje y filtre el fin del corazón. Amados, nuestro corazón puede estar como un volcán en erupción. Deja que se asiente y que el tiempo trabaje. No tomemos decisiones precipitadas. Dice la última parte, no se puede mezclar, esto me encanta, no se puede mezclar la prisa y las emociones. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Tenemos que tomar nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Ustedes qué creen?
que Esdras, en esos días que estuvo haciendo allí ese alto, no estaba constantemente meditando en lo que dictaba la palabra de Dios? Definitivamente sí. Si no, él se hubiese ido sin los levitas, pero él sabía el orden que Dios había dado para cada cosa y sabía que él tenía que obedecer al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice. Lo mismo deberíamos de hacer tú y yo. Cuando vas a tomar decisiones, no tomes decisiones por tus sentimientos, por las coincidencias de la vida. Toma decisiones por lo que te dice la palabra de Dios. Cada día de tu vida tú tienes que estar pasando tiempo con Dios, porque así es como tú conoces a Dios y así es como tú puedes saber tomar buenas decisiones. Si tú no conoces a Dios, tomas decisiones equivocadas. Te dejas guiar por las emociones, te dejas llevar por tu corazón. No te confíes. La mezcla de la prisa y las emociones son enemigos de la razón y de las decisiones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esdras es un ejemplo hoy para ti y para mí. Esdras no se dejó llevar por la emoción. Estoy segurísima que hubo gente que estuvo ahí contra él, quejándose, señalándolo, hablando mal de él, diciendo, pero ¿para qué vamos a esperar 3 días aquí? Ya podríamos irnos. Pero él no se dejó intimidar, se quedó firme. Y eso es lo que te da a ti la convicción de la palabra de Dios. No importa lo que te diga la gente, no importa que te digan o te amenacen o que te presionen, tú puedes estar firme como la palmera. ¿No dice así la palabra de Dios? El justo crece como la palmera, aunque el viento sople, te pueden doblar, pero jamás te van a sacar de tus raíces. Y tus raíces deben estar cimentadas en Cristo, nuestra roca firme. Amén. Esdras los reunió a todos junto al río que corre el Ahabá. Siempre les digo, cada palabra que está escrita en este libro santo tiene un fin. Y yo me puse a investigar. El río se llamaba Ahabá y hay una ciudad también que está cerca de ese río. Pero lo curioso es que ya sea que este nombre se lo hayan dado los babilonios, en hebreo la misma palabra Ahabá tiene su raíz en la palabra amor. Pero cuando ya juntan, porque es una palabra compuesta, Ahabá quiere decir dar amor. No cabe duda que la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que buscar y ser diligentes para conocer. La palabra Ahabá significa dar amor. No crean que es un amor común y corriente, es un amor profundo, un amor diferente, un amor total, completo, como el que nos pide Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pues esa es la clase de amor que Dios nos pide que le tengamos. Y qué curioso que ese río se llama dar amor, Ahabá. ¿Saben que en las otras incursiones dicen los historiadores que muchos de los judíos que regresaron a Jerusalén antes que Esdras tenían un celo patriota, pero era un celo nacional, que no está mal, porque ya estaban fuera de su país, ahora querían regresar y ahora se sentían como muchos que vemos por aquí, ¿verdad? Que salen de sus países y en sus países vienen huyendo de lo que les persigue y cuando llegan acá se vuelven radicales a tope. Pues más o menos así venían los judíos. Pero aquí, este río me hizo pensar, nuestro celo por Dios, nuestro celo por hacer la voluntad de Dios, no debe ser un celo religioso a ciegas, no debe de ser un celo nacionalista, no debe ser un celo radicalista porque sí, por llamar la atención, por presumir a los demás. No, debe ser un celo basado en nuestro amor a Dios. Si no, podemos cometer cosas absurdas, como la vemos que hacen muchas gentes radicales, porque tienen un celo que es distinto al celo que Dios nos demanda, un celo de amor. Dios te pide que le des tu amor profundo y que todo lo que tú hagas, lo hagas por amor. Es impresionante, amados, si nosotros hacemos un cela, una pequeña reflexión, podemos ver que nos conviene imitar la vida de Esdras, inquirir en la ley de Jehová,
ese esfuerzo voluntario que necesitamos para conocer su palabra. Es importante y es valioso. Miren cuánta sabiduría Dios le dio a este hombre. Y es el mismo Dios que estábamos cantando tú y yo. El mismo Espíritu de Dios que estaba guiando a este varón es el que te puede guiar a ti y a mí en cada decisión que tenemos que tomar en la vida. Pero hay más. Dice que se quedaron 3 días. Y me vinieron a la mente tantos pasajes. 3 días pasó Jonás en el vientre de un pez. Pero Jonás estaba huyendo en desobediencia. Ya en el último momento dice que Jonás se rindió ante Dios. Es necesario que tú y yo, como Jonás, toquemos fondo. Es necesario que muramos a nuestro yo, a nuestra carne. Estamos siempre culpando al enemigo, que él es el que nos estorba, que él es el que no nos deja, etcétera. Pero muy pocas veces escucho decir, mi carne me está gobernando. Tenemos que morir como Jonás. Pero no es el único ejemplo. Tenemos a Esther. Esther convocó un ayuno de 3 días. Qué simbólico, ¿no? Pero dijo esas palabras que fueron tremendas y que deberíamos de tenerlas grabadas, subrayadas, con esos marcadores fosforescentes que nos recuerden. Esther dijo, ayunen, convoquen ayuno y oren por mí. Y si tengo que morir, que muera. Qué tremendo. No mucha gente está dispuesta a eso. Acabamos de ver en estos días la muerte de este varón. Más que activista, era un siervo de Dios. A él le preguntaron antes de morir, oye, ¿no te preocupa que estés arriesgando tu vida? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa? Dijo, no. ¿Cómo te gustaría que te recuerde la gente? Que no fui un cobarde y que siempre di la cara por Cristo. Y murió así, dando su vida por Cristo. Como dicen hoy día las noticias, creyeron que lo iban a silenciar, pero más bien se propagó y se sigue propagando el mensaje. Incluso gente atea están diciendo, yo no estaba de acuerdo con él. Yo me enojaba por lo que él decía. Dice, lo que me sorprendía era la forma en que él era atacado y cómo con esa paciencia, esa tolerancia, contestaba. Nunca devolvió mal por mal. ¿Ven qué importante es estar llenos de la palabra? Da sus frutos en ti y en mí. Amados, muramos a nuestra carne. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a morir a mí. Tenemos también a Abraham. En el capítulo 22 de Génesis, que al tercer día, él levantó sus ojos y vio el lugar. Supo que allí es donde Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo. Y cuando ya había levantado su mano, el Señor le dijo, detente, Abraham. Al tercer día. Qué importante es darnos cuenta que muchas veces vamos a ser probados y a veces con lo que más queremos. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle sí a Dios? 3 días. Esos 3 días nos están hablando a nosotros de que por amor, si tú tienes amor verdadero por Cristo, ajabá. Si tú le das tu amor entero al Señor, como Cristo lo dio por ti y por mí, no te importa pagar el precio. Cristo pagó el precio y precio de muerte. ¿Se dan cuenta cómo toda la palabra de Dios está ligada a un mensaje? La paciencia que se desarrolla por medio de la Escritura. Y cuando nuestro amor por Dios es sincero, profundo, no te importa pagar el precio. Estás dispuesto a ir hasta el final. Esdras dice que no solamente preparó su corazón, sino que también les enseñó al pueblo de Israel. Es decir, no era un come solo, ¿verdad? Él sí se preparó, se propuso en su corazón inquirir, aprender, conocer la ley de Jehová, pero lo hizo con el propósito de ponerla en obra y de enseñarla. Y vemos la diligencia de este hombre. Cuando ve que no están los levitas, empieza a llamar a los varones. Llamó a 11 varones y entre ellos algunos eran diligentes, eran sabios, eran entendidos. Esto me está recordando a Lucas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 14:28? Tenemos que aprender, amados. Miren cómo Dios nos está hablando. Yo no sé qué es lo que Dios te está queriendo decir, pero definitivamente nos está enseñando a que tenemos que aprender a esperar y a esperar en Dios en base a su palabra para tomar decisiones sabias. Dice Lucas 14:28, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, ojo,
¿No se sienta primero y calcula el costo? ¿No es esto lo que estaba haciendo Esdras? ¿Se dan cuenta? Esta es la hermosura de la palabra de Dios. Estamos viendo un libro del Antiguo Testamento, Esdras, y ahora estamos viendo el Evangelio y cómo los dos se unen. ¿Qué hombre deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Amados, aprendamos a ser diligentes, aprendamos a tomar nota, a esperar en el Señor, a ser guiados por su Espíritu. Dice que Esdras planeó cuidadosamente el reclutamiento de los levitas. No mandó a cualquiera. Cualquiera en esa situación, ¿ustedes se imaginan a un pueblo de más de 5,000 personas con ganas de regresar? Lo leemos, pero no nos adentramos en el pasaje. Yo creo que más de alguno estaba molesto, pero él tranquilamente escogió lo mejor. Y no solamente escogió lo mejor, sino que también les dio instrucciones. Fíjense lo que dice ahí. Eligió específicamente a los reclutadores, 11 principales y doctos. Estaba escogiendo a 11 varones que iban a tener que regresar a una parte de Babilonia para buscar dónde estaban los levitas y llamarlos. Después dice, les indicó el lugar a donde debían de ir. Dice, los mandó a Casifia. Ahora vamos a ver este lugar, es importante. Qué curioso que Esdras los manda directamente a un lugar específico, los manda a Casifia, pero no solo eso, los manda con una persona indicada, específicamente, da el nombre. Amados, cuando lean las Escrituras, no se pasen todos los nombres por pasarlos, pregúntense, ¿quién será ese tipo? ¿Por qué lo nombra? ¿Por qué lo mandó con él? ¿Dónde es Casifia? ¿Por qué los manda allí? Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser y todo tiene algo que nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Los mandó también con este varón Ido. Y él sabía por qué, porque Ido era el jefe que estaba a cargo en ese lugar. No solamente les dijo el lugar, no solamente les dijo la persona con la que iba a ir, sino que también les dijo las palabras que tenían que decir. Esdras estaba tan al día de cómo estaría la situación que les dio las palabras exactas para decírselas a los levitas, para convencerlos, que eso es lo que yo alucino, para convencerlos de que salieran de Babilonia y regresaran a su país como levitas a ejercer la función para la que Dios les había escogido. Qué tremendo, ¿no? Nosotros somos escogidos por Dios y yo me pregunto cuando estoy leyendo este cuadro, ¿será que algunos de nosotros tenemos que convencerlos para que ejerzan su don, para que sirvan al Señor? Espero que no, que sea el Espíritu Santo el que nos convenza, ¿verdad? Fueron con Ido y este Ido levantó a 38 levitas y 220 sirvientes del templo que ayudaban a los levitas. Qué tremendo, digo yo, ¿qué hacía esta gente allí? Todos sabían que estaban regresando, que el rey estaba dejando que volvieran, que el rey estaba pidiendo que se volviesen a retomar los sacrificios del Dios del cielo. Lo curioso es que la ciudad de Casifia dice que se le reconocía como lugar de plateros. Dije, creo que ya encontramos por qué estos levitas no querían irse. Muchos no se querían ir porque ya estaban acomodados. Muchos no se querían ir porque viendo el país en ruinas, Jerusalén estaba en ruinas, lo estaban levantando. Y los levitas, recuerden que ellos no tenían tierra, ellos no podían tener posesión. Ellos tenían que vivir de las ofrendas que los demás dieran. Yo creo que estaban pensando, ¿y qué vamos a comer ahí? ¿Quién nos va a dar algo? Cuando dudamos de la provisión de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos visto así? ¿Cuántos nos vemos más enamorados del mundo? La palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no es verdad, amados, que la mayoría de las veces estamos actuando al revés. Estamos más enfrascados, más preocupados por las añadiduras que por las cosas que competen al reino de Dios. Aquí los levitas, yo creo que más de alguno se encontraba en esta situación. ¿Qué les detuvo? ¿Prefirieron la comodidad de Babilonia? Quizá dudaban de su seguridad, de su sustento, dirán, allá aquí nos va a mantener, nos vamos a morir de hambre. O era la indiferencia al ministerio. Ya, dijeron, no, ya para qué, ya estamos aquí bien, mira, que lo haga otro.
Amados, tengamos cuidado con caer en esa categoría. No podemos esperar que las cosas los hagan otros. Todos tenemos una función que hacer. Amén. Y tenemos que obedecer. Miren qué triste lo que dice segunda epístola de Timoteo, que en los últimos tiempos iban a haber hombres que serán amadores de sí mismos. Tengamos cuidado, amados. Pero aquí yo creo que muchos de los levitas habían caído en esa categoría. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios. ¿Soberbios por qué? Porque crees que tienes la razón, crees que estás haciendo lo correcto, aunque la palabra de Dios te diga lo contrario. No, hay que vaya otro. Dice, habrá hombres traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres, más que de Dios. Yo me atrevo a pensar, y que Dios me perdone si me equivoco, pero me atrevo a pensar que muchos levitas habían caído en esa condición. Amados, tengamos cuidado, porque la monotonía puede hacer que nos enfriemos, que no valoremos nuestro llamado, que no valoremos lo que Dios nos pide. Dice también en Esdras, tuvo vergüenza de pedirle al rey que le diera un ejército para que los protegiera. Él estaba preocupado, él no crean que nada más llevaba hombres y mujeres, llevaba niños, llevaba familias, y para colmo o para bendición iban cargados de oro. ¿Ustedes se imaginan? Y ahí se iban a encontrar de todo, asaltantes, merodeadores, ejércitos contrarios. Llevaba una gran responsabilidad, llevaba toda la carga del oro y llevaba familias. Y dice que a él le dio vergüenza decirle al rey, oye, mándanos una guardia para que nos proteja. ¿Y saben por qué no se atrevió a pedirle? Porque dice que ellos habían testificado que Dios les ayudaba. Y no pidió la guardia. ¿Qué hizo? Dice que convocó a un ayuno. Dice, después de esto nos reunimos junto al río de Ahava y allí mismo ordené que hiciéramos ayuno para humillarnos ante nuestro Dios. Y ojo, después dice, y así pedirle que protegiera a nuestras familias durante el regreso a Jerusalén. Esdras 8:21. Normalmente cuando ayunamos, ojalá me equivoque, pero creo que estamos cometiendo un error como iglesia. Muchas veces ayunamos porque creemos que le estamos torciendo así la mano a Dios, y porque ya ayuné, ahora Dios me va a contestar y me va a dar lo que le pedí. Amados, aquí tenemos que ajustar. Noten cómo va el orden. Lo primero que dice es para humillarnos delante de Dios, para reconocer mi debilidad, mi fragilidad, mi necesidad, su poder y su grandeza, y también, cómo no, para pedirle que Él también nos cuide, que nos proteja y nos haga llegar con bien hasta Jerusalén. Pero ¿se dan cuenta del orden que debemos de llevar? Normalmente lo hacemos al revés, ayunamos cuando tenemos una urgencia, pero para que Dios me conteste. ¿Cuántas veces has ayunado tú? No para pedir algo, sino solo para tener comunión con Dios. Es una práctica que deberíamos de implementar, amados. Amén. Ya les dije que para llegar de Babilonia a este río eran entre 8 o 9 días de camino a pie. ¿Cuántos, si ustedes estuvieran ahí con el grupo de Esdras, le dirían, tú estás loco? ¿Vamos a ayunar si ya toda la caminada que nos echamos todos estos días? ¿Cuántos no dicen, ay, no, es que yo no puedo ayunar porque trabajo? Ay, yo no puedo ayunar porque estoy tomando medicina. Pero hay formas de ayunar. El que quiere, puede. Como dice el refrán, el que quiere, encuentra una manera. Y el que no, encuentra un pretexto, y 1000 pretextos. Yo he escuchado, es que a mí me da mucho dolor de cabeza. Pues prepárate. Es la cafeína, todo lo que has tomado, los dulces. Prepárate. Pero proponte en tu corazón tener un ayuno, una comunión con Dios, para humillarte ante Él, para reconocer su grandeza, su poder, no solo para pedir. No digo que está mal que pidas, no, pero ¿por qué no hacerlo solo para adorarle? Amén. ¿Hizo las cosas correctamente Esdras? Yo creo que sí. ¿Cuántos nos hubiésemos saltado más de alguna de estas cosas que acabo de señalar? ¿Cuántos hubiesen ido ya sin los levitas? Pónganse en su situación. Que si no hay levitas, pues no hay, vámonos, ya llevamos oro. ¿Cuántos hubiera dicho, bueno, a ver quién quiere ir? Vayan a buscar a los levitas, al que sea. No. Esto es algo serio. Hay que mandarlo mejorcito. Hombres entendidos. Y el Señor les dio la respuesta. Esas palabras de Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona
en mi debilidad. Eso lo puedes experimentar tú, amado, cuando te centras en Dios, cuando tu amor es ajaba, amor profundo hacia Él. Cuando dices, yo quiero morir a mi carne, Señor, estoy dispuesto, trabaja en mi vida. Cuando te buscas en ayuno y en oración, pero no solo con el interés de pedirle, sino también de agradecerle, de bendecirle, de tener comunión con Él, de conocerle. Miren, desde el capítulo 7 hasta aquí, cuando vienen con los hombres que este hombre Ido les dio, dice, la buena mano de Dios les dio tantos hombres y tantos ayudantes del templo. La buena mano de Dios quiere bendecirte. Aprendamos a esperar en Dios, a inquirir en su palabra, a dejarnos guiar por su Espíritu. Aprendamos a pedirle que Él nos enseñe a amarle profundamente, a que nos ayude a morir a nuestra carne y a que estemos dispuestos a pagar el precio, cueste lo que cueste. Amén. Es que podemos ser todos como Esdras. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la mente de Cristo. Solo tienes que activarla. Activarla es morir a tu carne. Muchas veces esperamos que algo mágico suceda en nosotros. No, es morir a mi carne, morir a mi yo. Decir no a mi carne, negarme a mí, negarme a los placeres, negarme a mis maripositas que siento en el estómago y obedecer la palabra de Dios. Vamos a terminar con esas frases. No te confíes, cuida lo eterno y no decidas por mariposas. El corazón hoy puede sentir un montón de cosas. Deja que el tiempo trabaje y filtre el fin de la emoción. No te confíes, que no se puede mezclar la prisa y las emociones. Son enemigos de la razón y las decisiones. Deja que el tiempo trabaje y evita una desilusión.